hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jeremías. Primero vamos a ir a Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, capítulo 3. Y vamos a leer desde los versículos 53 hasta versículo 58. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí, aguas cubrieron mi cabeza. Yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz. No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste al día que te invoqué. Dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que ella nos da. Gracias porque en ti tus promesas son siempre sí y siempre amén. Gracias porque desde la inmensidad de tu trono tú inclinas tu oído a nuestro clamor. Gracias por tanto amor. Que tu misericordia nos alcance cada día y que nuestro corazón anhele amarte cada día más y más. Que tu palabra corra, fluya y sea prosperada y cumpla hoy el propósito para el cual ha de ser proclamada. En el nombre de Jesús. Amén. Para nosotros comprender mejor lo que motivó esta oración, quisiera que primero nosotros fuéramos a ciertos aspectos que tienen que ver con el ministerio, la vida y el ministerio de Jeremías. En primer lugar, Jeremías fue un siervo fiel a Dios. Entregó el mensaje profético que Dios le daba, las advertencias, reiteraba la palabra de Dios, volvía a repetir al pueblo cada una de las instrucciones que Dios daba, aunque el pueblo permanecía en rebeldía. Nosotros podemos resumir el mensaje de Jeremías a través de muchos años de esta manera. Se encuentra en Jeremías capítulo 2, 19, cuando Dios le dice a Jeremías que transmitiera al pueblo esto: tu maldad te castigará, está hablando al pueblo, y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es haber dejado a Jehová, tu Dios, y faltar mi temor en ti, está hablando Dios al pueblo, dice el Señor Jehová de los ejércitos. Ese es un pregón, una declaración que Jeremías repite una y otra vez, por instrucción del Espíritu Santo al pueblo de Israel, un pueblo que estaba sumergido en la maldad, en el pecado, y que había decidido mantenerse lejos de Dios. En segundo lugar, este mensaje, las palabras enviadas por Dios a través de Jeremías, produjo a lo largo de su ministerio reacciones muy difíciles, muy complejas. Jeremías tuvo que afrontar burlas, menosprecio, tuvo que recibir persecución, maltrato físico, fue maltratado muchas veces, tuvo que ir a la cárcel varias veces. Todas esas inclemencias que él pasó, las pasó porque quiso ser fiel a Dios y porque el pueblo se levantaba en contra, reaccionaba en contra de la palabra de Dios. La duración de su ministerio se desarrolló durante 4 reyes, 5 reyes en realidad. 4 de los últimos fueron los peores que tuvo Israel, o de los peores que tuvo, no Israel sino Judá, ya cuando el reino se había dividido, descendientes directos de David, pero que habían abandonado completamente a Dios. Es necesario que tengamos esto en cuenta, porque mientras cuando Dios levantó a Jeremías como profeta, lo levanta en medio de una crisis espiritual profunda, donde lo que existía era la maldad en abundancia, donde lo que existía era la sensualidad, la lujuria, donde los reyes de Israel eran los que ponían la pauta para no seguir a Dios, para desobedecer a Dios, donde la palabra de Dios no era tomada en cuenta, donde las personas se sumergían en el pecado continuamente.
Esos reyes fueron Josías, el único de esos 5 que sí fue un rey reformador, un rey que amó a Dios, un rey que quiso que Israel volviera, el pueblo de Judá volviera a Dios y se hiciera las paces con Dios por medio de la obediencia. Sus descendientes fueron reyes muy malos, repito, que apartaron al pueblo de Dios, lo llevaron más, lo hundieron más en la maldad en que vivían. Durante ese último periodo de reyes, esos fueron Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Durante ese último bloque de reyes, la palabra del Señor fue recibida de una forma agresiva. Ya no solo no era no hacer caso a Dios, sino que la palabra que se oía era una palabra que levantaba furia, que la gente no resistía, como dice la palabra, no podía resistir lo que Dios les enviaba a decir. Entonces, vamos ahora con ese preámbulo al capítulo 38 de Jeremías. Para nosotros saber y luego caer en esta oración, tenemos que saber todos estos antecedentes a fin de entender, comprender mejor qué fue lo que ocurrió y cómo esta porción tiene vigencia. Dios quiere enseñarnos a nosotros en el día de hoy mucho de esto. En el capítulo 38, nosotros vamos a leer hasta el versículo 36. Capítulo 38, versículos 4 a 6. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Lo que está diciendo esta parte de la historia es que al oír las palabras de Jeremías, las palabras que Jeremías repetía, las palabras de Dios, estos príncipes, los principales del pueblo, se unieron, hicieron un bloque y fueron al rey, a un rey que era pusilánime, un rey que iba con la corriente, un rey que entraba en contradicciones continuamente. Fueron donde el rey y dieron un diagnóstico. Fíjense que dice, empieza diciendo: este hombre debe morir. Ellos van donde el rey ya con una sentencia y hacen 2 acusaciones a Jeremías. La primera es: este hombre con sus palabras, entiéndase cada vez que digo sus palabras, las palabras de Dios, este hombre con sus palabras desalienta al ejército. Es decir, lo que Dios manda decir al ejército lo desalienta. Miren la condición espiritual en que estaban estas personas. En segundo lugar, dice que Jeremías no buscaba la paz del pueblo, sino el mal del pueblo. Es decir, lo que Dios está diciendo, lo que Dios estaba advirtiendo, lo que Dios estaba anticipando: si permanecen en su maldad, voy a castigarlos. Nabucodonosor vendrá a este lugar, lo traeré desde el norte a este lugar. Todas esas advertencias, una y otra vez durante años, no fue escuchada por el pueblo de Israel. Ahora, los príncipes y los reyes, como su corazón estaba lejos de Dios, no les interesaba oír lo que Dios estaba diciendo. Una de las señales de que alguien está espiritualmente mal es que se rebela contra Dios de forma activa, es decir, muestra rechazo, reacciona contra la palabra de Dios. En segundo lugar, puede mostrarse indiferente, puede decir que no le importa lo que Dios diga, o puede simplemente burlarse de eso que Dios está diciendo. Esas son de las manifestaciones más evidentes cuando una persona rechaza a Dios. Ahora, este pueblo había llegado a un punto ya
de tal distancia con Dios que no les interesaba lo que Dios les estaba diciendo. Escúchenme bien, mis hermanos, advertencia para que cambies tu comportamiento a fin de que no vengan consecuencias que van a venir, van a llegar si tú no cambias tu manera de ser. Dios en su misericordia les estaba diciendo qué medidas debían tomar para que esas cosas no llegaran a sus vidas. No hicieron caso. Como la persona que trae esa palabra, esa molestia, está en manos de nosotros, vamos a hacer que esa persona sea eliminada. Mucha gente piensa que eliminar a los cristianos es quitarse un problema de arriba. Por eso hay tanta persecución en el día de hoy. Los cristianos son personas que señalan lo que Dios dice, y como Dios dice eso, entonces hay que dejar de oír lo que Dios dice, y forma fácil de hacerlo es quítenlos del medio. Eso se ha repetido a través de la historia, porque quien articula esa forma de respuesta es el enemigo. Entonces usa sus instrumentos, así como Dios usa los suyos. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Que cuando le dijeron al rey, elimina a este hombre, dice ahí, si ustedes se fijan, que el rey no protesta, el rey no impone su autoridad, sino que el rey dice, yo no puedo hacer nada en contra de ustedes, está en sus manos. Y su actitud refleja cuán débil era su gobierno en ese momento y cómo él, en lugar de defender al hombre de Dios, que sí sabía que era hombre de Dios, el rey Sedequías, aunque no hacía caso, en lugar de hacerlo, lo que hizo fue entregar fácilmente a Jeremías en manos de sus torturadores. Si usted sigue mirando el versículo 6, dice que inmediatamente lo amarraron con sogas y lo lanzaron dentro de una cisterna en el patio de una de las cárceles que tenían. Es interesante que la palabra de Dios dice, y en la cisterna no había agua, sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. ¿Qué es lo que ocurre cuando a Jeremías lo lanzan a ese estanque grande que ya no tenía agua, sino que había, el cieno es un lodo fangoso, un barro fangoso que se va acumulando a causa del agua y la sedimentación que queda? Cuando dice que cayó Jeremías, y por eso lo vamos a ver en la oración que él hace, dice que él se hundió en ese lodo y allí fue abandonado, fue dejado solo. Esas personas no tenían el más mínimo deseo de que él sobreviviera. Justamente lo habían lanzado ahí de forma agresiva y cruel, reflejando lo que ellos sentían hacia ese hombre de Dios. Y creyendo que le silenciaban a Jeremías, se fueron felices, entendiendo que habían resuelto un problema. ¿Y qué es lo que dice allí? Yo quiero que ahora usted sí vaya conmigo a la oración, porque es en ese momento que Jeremías levanta esta oración. Nos vamos de nuevo a Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones es un libro que Jeremías escribe recopilando experiencias de dolor que él atravesó durante el tiempo de su ministerio y mirando la indiferencia de Israel, llorando por la indiferencia de su pueblo y viendo que lo que Dios anunciaba iba a cumplirse y viendo la indiferencia de ese pueblo. Es decir, aun cuando él decía lo que Dios advertía, anunciaba, no había una respuesta que estuviera de acuerdo, que fuera proporcional a los avisos que Dios daba. Una de las cosas tristes de los que han anunciado la palabra de Dios es ver que Dios anuncia al pueblo, deja ese comportamiento, no sigas ese camino, y ver la insistencia en repetirlo, en hacerlo, en no cambiar, es uno de los dolores que produce al que está transmitiendo la palabra. Ver que se acerca el peligro, que la persona camina hacia el abismo y no responder a lo que Dios le dice, produce un gran dolor. Jeremías, este libro de Lamentaciones, es contando eso, narrando eso. Ahora yo quiero que por favor usted mire el versículo 53. Y él dice, se refiere a sus enemigos y dice,
Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. ¿Qué está describiendo él? La experiencia que pasó cuando lo lanzaron a ese lugar. Lo amarraron con sogas y lo tiraron. Usted debe entender el dolor que sintió, dolor físico que sintió este hombre con unas sogas, simplemente así, lanzar a una persona hacia esa profundidad. Jeremías dice, ataron mi vida y pusieron piedras sobre mí, es decir, lo taparon. Versículo 54. Aguas cubrieron mi cabeza. ¿Hasta dónde se hundió el hombre? Así que un movimiento más y podía morir asfixiado porque el lodo lo estaba llenando. Dice, al mirar esto, al vivir esto, Jeremías dice, yo dije, muerto estoy. Él vio su condición y dijo, ya, llegó mi hora. Esta era la última que me faltaba de todas las cosas que he pasado. En ese momento, hermanos, cuando llegan las grandes pruebas a nuestras vidas, cuando nos vemos sin salida, cuando nos sentimos atrapados, cuando las circunstancias nos rodean y no vemos ni respuesta y no vemos tampoco ayuda y nos sentimos que no tenemos nada más que hacer, que no hay fuerzas en nosotros, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Yo quiero que por favor nosotros pongamos nuestra atención en los versículos que siguen, porque esto es lo que dice Jeremías. Estoy muerto. Pero Jeremías hizo algo que es la llave para que las cosas cambien. En el versículo 55 Jeremías dice, a pesar de que siento que estoy muerto, que no tengo salida, dice, invoqué tu nombre. Oh Jehová, desde la cárcel profunda. Invocar quiere decir llamar, clamar, suplicar. Este hombre allí donde está, sin salida, en oscuridad, sintiendo el frío del lodo, en humedad, sin comida, él llama a Dios. Cuando nosotros atravesamos por situaciones complicadas, solo podemos invocar a Dios si tenemos un conocimiento previo de quién es Dios. Nadie puede invocar a Dios con conciencia en momentos difíciles. Hay que conocerlo, hay que saber quién es Él, cuáles son sus atributos y por qué clamamos a Él en tiempo de dificultad. Fíjese, no había esperanza, pero Él dice, si me queda poco tiempo, el tiempo que falte, quiero estar con Dios. No sale de Jeremías una maldición. No sale de Jeremías tanto tiempo sufriendo por ti y mira donde yo he terminado. Cosas que salen de nuestros labios, de nuestro corazón, cuando pasamos por momentos difíciles. Este hombre había conocido a Dios y lo que hace es, Señor, en medio de este malestar, yo quiero llamarte, yo quiero estar contigo. Eso es lo que, primero su diagnóstico, estoy muerto. Segundo, lo que hace, invocar a Dios. Tercero, lo que Dios hace en favor de Jeremías. Atención, mis hermanos. En medio de ese problema, dice allí, versículo 56, oíste mi voz. Oíste mi voz. Y entonces empieza un trabajo profundo de Dios dentro de la cárcel, dentro de ese lugar, dentro de esa cisterna, en medio de ese lodazal. Dios empieza a trabajar adentro, porque hay una persona que en esa cárcel física es libre espiritualmente hablando. Sabe que su confianza está en Dios, sabe que puede clamar a Dios, sabe que las circunstancias no van a impedir que Dios escuche su voz. Esa es la confianza del cristiano. Esa es la confianza del hombre o la mujer que conoce al Señor. Puede clamar a Dios, no importa cuál sea la situación por la que atraviesa. Qué bueno es que este hombre nos contara su historia y nos dijera, en esa cárcel, Dios oyó mi voz, porque invoqué a Dios. ¿A quién tú llamas cuando estás pasando por dificultades?
¿A quién te aferras? ¿Cuál es tu esperanza? Si tu esperanza es Dios, aunque no lo oigas de inmediato y aunque te sigas hundiendo en el lodo, tú sabes que Dios está ahí. Y eso refresca, eso anima, eso ayuda a seguir caminando, en sentido figurado, seguir esperando la ayuda de Dios, aún en esa condición. Fíjese lo que pasa. Dios oyó su voz, porque Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Es un trato personal. Dios no dice, háblale a otra persona. Me dice, clama a mí. ¿Tienes problemas? Ven a mí. ¿Tienes conflictos? Ven a mí. ¿Tienes confusiones? Ven a mí. ¿Tienes turbaciones? Ven a mí. ¿Tienes miedo? Ven a mí. Y yo, Dios, te responderé. Así que la respuesta de Dios es la que tenemos que buscar. ¿Qué es lo que ocurre? Dios no se queda ahí. Versículo 57 dice, te acercaste a mí. Uy, te acercaste a mí. Dios se acercó al hombre que estaba en el lodo. Dios se acercó al hombre que estaba a punto de morir. Dios se acercó al siervo que estaba sufriendo por él. Dios se acercó, quiere decir, él experimentó la presencia de Dios en ese lugar. Tú puedes estar solo, abandonado por las personas que más te aman, pero Dios nunca, nunca te va a dejar. Él ha dicho que estará con nosotros hasta el fin del mundo. Y este hombre vivió en ese momento la cercanía. Cuando Dios se acerca, escuchen, Él tiene el poder para alejar nuestros temores, nuestros dolores, nuestras ansiedades, nuestras limitaciones. Él tiene el poder de llenarnos de manera que no sintamos la soledad que teníamos. Dios tiene el poder de despejar nuestra aflicción. En la medida en que Dios se acerca, nos envuelve la sombra del Omnipotente. Y la sombra del Omnipotente nos da la experiencia del sabernos dentro del refugio de Dios. Escuche, todo alrededor puede estar mal, todo está derrumbándose, pero cuando Dios se acerca nos abraza. Y al abrazarnos nos cuida, nos anima, nos carga, susurra su espíritu en nuestras vidas. Y eso es lo que este hombre, en medio de esas terribles circunstancias, recibe, la presencia de Dios. Invocar a Dios es saber que Él nos va a oír. Invocar a Dios es saber que Él se va a acercar. Hermanos, no oremos a Dios dudando, como dice la Biblia, oremos creyendo. Es la oración del justo, orando eficazmente, que puede, que acerca la presencia de Dios, porque Dios está viendo que ahí hay una persona que le cree, que confía en Él. ¿Qué es lo próximo del versículo 57? No solo Dios oye, no solo se acerca, sino que Dios habla. Jeremías dice, dijiste, no temas. Yo no sé si usted puede captar la grandeza de ese momento. Dijiste, Dios le dijo. ¿Conocía Jeremías o no conocía Jeremías la voz de Dios? ¿Cuánto la conocía? Años, casi 40 años, oyendo la voz de Dios. Claro que sabía que era Dios que le estaba diciendo, Jeremías, no temas, yo estoy aquí contigo. Aunque sientas que te estás casi asfixiando, yo estoy contigo. Aunque te llegue el lodo hasta la nariz, yo estoy contigo. No tengas miedo. Dios es el poderoso, el todopoderoso, que nos permite en momentos así decirnos, no tengas miedo. Yo no sé lo que eso te produce a ti, pero a mí me produce mucha paz. Saber que Dios me dice no tengas miedo es oír al omnipotente, al creador de los cielos y de la tierra, al Jehová de los ejércitos, diciéndole a un ser humano, no tengas miedo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué sabiendo eso tenemos miedo? Porque posiblemente el lodo nos atemoriza, la cárcel donde estamos nos atemoriza, las situaciones que nos pasan nos atemorizan y perdemos la visión, quitamos nuestros ojos de Dios. Es por eso que Él se acerca para decirnos, yo estoy contigo, no te inquietes, yo estoy aquí. Y al decirle, no temas, Jeremías experimentó el consuelo del Eterno.
Consuelo de Dios, hermanos, dice la Biblia en 2 Corintios 1, que el consuelo de Dios es consuelo. Él consuela todas las tribulaciones. Dios es consolador para el que está preso, para el que está enfermo, para el que ha tenido una pérdida, para el que no tiene dinero. Dios es consuelo, Él consuela cada aspecto de nuestras vidas. Y este hombre todavía seguía allí. Fíjense que Dios no le dice, ven Jeremías, y lo saca. Está con él, le está hablando, le dice no temas, pero no lo saca del lodo. Porque hay momentos en que Dios no nos va a sacar del lodo de inmediato, porque está trabajando con nuestras vidas. Pero Él, como lo vamos a ver ahora, Él trabaja dentro de la cárcel con nosotros y fuera de la cárcel en favor de nosotros. Miren lo que dice. Jeremías dice, versículo 58, abogaste, oh Señor, por causa de mi alma. El abogado presenta defensa en favor del acusado. Y Jeremías está dando el testimonio tiempo después y diciendo, tú abogaste por mí, por la causa de mi alma. Mi causa era aflicción, tristeza, pensar, mira lo que me han hecho. Tú abogaste, tú sabías que yo no era culpable. Tú viniste en mi favor, tú tendiste tu mano, tú me levantaste, me diste fuerza. Dice abogaste, así que el Señor dentro de la cárcel está abogando en favor de Jeremías. No olvide eso para que podamos entender lo que sigue. Y entonces, por último, dice Jeremías, ahí mismo en el versículo 58, redimiste mi vida. ¿Quién es el Redentor? El Redentor es el que pagaba el precio para darle libertad al esclavo. Jeremías llama de dos maneras a Dios, mi abogado y mi Redentor. Tú me sacaste de la esclavitud en que estaba. Tú me levantaste de la cárcel en que yo estaba, en que me echaron mis enemigos. Tú defendiste mi causa. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Qué fue lo que Dios hizo en favor de Jeremías? Mientras este toque de Dios, presencia de Dios, amor de Dios, consuelo de Dios, voz de Dios está en la cárcel con Jeremías, Dios está haciendo algo afuera. Y ahora yo quiero que usted vaya conmigo a Jeremías 38. Y vamos a leer, por favor, los versículos 7 a 13. 7 a 13. Mi Dios, cantamos muchas veces, es capaz. Y yo entiendo que cuando decimos es capaz, estamos diciendo algo muy chiquito de lo que Dios es. Dios es omnipotente, lo puede hacer todo. Y trabaja en nuestras vidas de manera simultánea. Dios hace muchas cosas al mismo tiempo para traer a nuestras vidas fortaleza, vigor, para despejar nuestras tinieblas, para traer seguridad. Dios, porque es omnipotente, entonces actúa dentro de mis limitaciones y fuera de mis limitaciones. Mire lo que hace. Podemos leer versículos 7 a 13, por favor. Y oyendo Ebed-Melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-Melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: Mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-Melech, diciendo: Toma en tu poder 30 hombres de aquí, y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-Melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y los echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope Ebed-Melech a Jeremías: Pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas bajo los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas, y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel.
Dice Jeremías, el Señor abogó por la causa de mi alma. El Señor fue mi abogado. Allá afuera, Dios tocó a una persona para que fuera el abogado físico de Jeremías delante del rey. Hermanos, yo no sé si nosotros estamos entendiendo. El Dios nuestro no tiene fronteras, no tiene limitaciones. Y Dios puede operar conforme a su soberanía y su grandeza y su sabiduría de muchas maneras. Mientras Jeremías está allí, siendo consolado por Dios, Dios está trabajando en el corazón de una persona. Fíjese ahora, ¿cuál es el siervo que Dios escoge? Volvamos a la situación inicial. Un lugar lleno de maldad, lleno de personas que se han torcido, que no quieren reconocer a Dios, que se burlan de Dios, que niegan la palabra de Dios, que se molestan con la palabra de Dios. Un pueblo que Dios lo ha confinado casi a todos a una futura destrucción. Esa es la condición espiritual, moral y espiritual y psicológica de estas personas. Entonces, allá, una persona que se llama Ebed-Melech, escuche bien, etíope, no era judío, pero además de no ser judío, era eunuco. El eunuco era una persona que tenía un oficio muy degradante. Era una persona que no era aceptada en la sociedad. Era un esclavo o un siervo del rey, pero muy degradado por su condición física. Y dice la palabra de Dios que Dios toca a este hombre cuando estaba sirviendo en la casa del rey, escuchó lo que le habían hecho al profeta e inmediatamente sale de la casa y va a buscar al rey que estaba en las puertas donde se hacían los juicios. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que Dios va a usar a personas que estén confiando en Él. Al siervo que parece inservible para los hombres, Dios va a llamar, Dios va a usar a esa persona, la va a tocar, porque el corazón está sensible. No era el corazón de los príncipes, era el corazón de un siervo de quinta categoría en la casa del rey. Es decir, hermanos, nuestras valuaciones no tienen ningún valor delante de Dios. Dios va a usar al que quiera creerle, al que en humildad se acerque a Él, al que disponga su vida para que Dios haga el trabajo que quiere hacer a través de él o de ella. Este hombre fue sensible, y yo quiero mencionar algunas de las características de ese siervo. Este hombre, primera cosa, fue valiente. ¿Sabe qué fue lo que él fue a decirle a ese rey? ¿Quién le dio a esos hombres el permiso para entrar, darle muerte a Jeremías a través de la cisterna? El rey. Entonces va y le dice, mira, estos hombres no hicieron bien. Mire la sabiduría para plantear el problema. Exonera al rey y dice que los hombres lo han hecho mal, pero le está diciendo al rey, por tu causa está Jeremías en ese lugar. Y eso se llama ser valiente y ser sabio en este tiempo. Dios está buscando siervos que digamos la verdad y la sepamos decir. Por favor, que la sepamos decir. Es la sabiduría que Dios quiere desatar en medio de su pueblo en este tiempo, porque ahora hay que denunciar muchas cosas. Muchas que la condición del mundo no permite que sean denunciadas. Pero Dios quiere que tú y yo nos preparemos para hacer esas denuncias con sabiduría, llenos del Espíritu Santo, confiados en nuestro Dios y levantar la voz por aquellos que no se pueden defender. Pero allá en la cárcel, el abogado estaba levantando un abogado de este lado. Y ese abogado va donde el rey. Dice lo que acaba de decir. Y entonces el rey dice, ve, defiéndelo. Te entrego 30 hombres para que te ayuden a hacerlo. Mire cómo este rey era tan pusilánime. Ahora estaba de este lado y ahorita estaba de aquel lado. Una persona que dirige a una nación no puede tener ese perfil. ¿Qué se ha dicho? Entonces, ¿qué ocurrió? Que este hombre inmediatamente toma esos 30 hombres y sale hacia la cisterna. Va primero debajo de la casa del rey y dice, toma trapos viejos
Y entonces con esto, él habla de su compasión. Un hombre valiente, un hombre compasivo. ¿Por qué digo que era compasivo? Porque él quiso atenuar el dolor que iba a sentir el profeta mientras lo sacaban. Trata de entenderlo. Después que una persona esté en el lodo, no es fácil sacarlo. Desde arriba. Lanzó sogas, dijo, ponlas, envuélvelas, póntela debajo de los brazos y vamos a subirte. ¿Entiende? Levantar un hombre a peso desde ese lugar envuelto en lodo. Era un hombre compasivo. Los otros lo habían tirado sin compasión. Pero los siervos de Dios son compasivos. Tenemos que serlo. Tenemos que sentir el dolor que tiene el otro. En tercer lugar, era un hombre de fe. Y usted va a decir por qué era un hombre de fe. Primera parte la vemos ahora y la otra dentro de un ratito. Vaya al versículo 9. Cuando él habla al rey, él le dice, 38:9, estos varones mal hicieron en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías. El etíope reconocía que Jeremías era profeta de Dios, lo que no reconocía el resto del pueblo. Hay un remanente siempre. La persona que le va a creer a Dios siempre, aunque el resto no le crea, es la persona que va a ir en contra de la corriente. La persona convencida de quién es Dios es la persona que se va a levantar y decir, yo voy a hacerlo aunque el resto no lo haga. Y voy a hacerlo aunque el resto se oponga y me moleste y me haga oposición. Yo lo voy a hacer porque eso es lo que Dios quiere. Eso quiere decir, hermanos, que este hombre reconocía en Jeremías que la palabra que salía de su boca era palabra que venía de Dios. Y a veces los hijos de Dios estamos tan envueltos en la atmósfera de maldad. Hemos sido permeados de tal manera que cualquiera que no es hijo de Dios está más sensible a darse cuenta de lo que Dios está diciendo que nosotros. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de lo que usted y yo vemos, absorbemos, entendemos, leemos, oímos, porque esta atmósfera se está llevando de encuentro a miles y miles de cristianos. Cuando el extranjero se da cuenta de que la palabra de Dios, de que el siervo habla a través de Dios habla a través de ese siervo y él acepta eso como verdad en su vida, está dando un ejemplo al resto del pueblo que dice ser pueblo de Dios, pero no reconoce a ese hombre como un siervo de Dios. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Hermanos, este era un hombre de fe. Al hombre de fe fue que Dios usó como abogado de Jeremías. Dios no usa a los incrédulos. Dios no va a usar al que no tiene convicciones. Dios no va a poner su poder, su gracia sobre aquellos que cuestionan quién es Dios o que cuestionan su palabra. O aquellos que eligen con pinza, esto sí lo creo, aquello no lo creo. Al cordero hay que comérselo completo. Todo lo que dice Dios en su palabra, Él ha querido que esté aquí para que usted y yo la creamos. Que no me alcanza mi inteligencia para entenderlo todo, perfecto. Él lo previó de esa manera. Porque la criatura no tiene que ser igual que el Creador. Ahora Dios quiere que lo que esté ahí, usted y yo lo creamos. Porque aquellos que creen son a los que Dios va a usar como sus siervos. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Es un hombre diligente, buscó rápidamente lo que necesitaba para sacar, y al final del versículo 13 dice, de este modo sacaron a Jeremías. ¿Cuánto tiempo estuvo Jeremías este proceso? No lo sabemos. Pero la redención del Señor, la defensa del Señor en favor de ese hombre empezó en la cárcel y terminó fuera de la cárcel. Todo fue invocar, pedir, solicitar, clamar, creer, saber que mi Dios está conmigo aunque yo esté en estas condiciones, saber que Dios lo ha permitido. Dios no era una persona que no conocía lo que iba a pasar con la vida de Jeremías. Lo sabía todo de antemano. Sin embargo, lo permitió para dar testimonio de su poder
de su presencia, de su fidelidad, de su grandeza y de su amor. Hermanos, cuando estemos pasando por situaciones donde el piso nuestro tiembla, donde el piso nuestro parece que se va a caer, no olvidemos que nuestro Dios sigue estando ahí, está cerca y está diciendo, no temas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde termina la historia? La historia termina en el capítulo 39. Sabemos lo que le hicieron a Jeremías, sabemos lo que Jeremías hizo en la cárcel, sabemos lo que Ebed-Melech hizo en favor de Jeremías, y ahora vamos a ver lo que Dios hizo en favor de Ebed-Melech. Por favor, atienda esto. Dios no deja nada inconcluso. Dios es Dios de propósito. Dios hace las cosas en su tiempo y conforme a su voluntad y omnisciencia. Y aunque parezca a veces que hemos hecho cosas y Dios no nos ha dicho nada, ni bien ni mal, Él tiene su tiempo para revelarnos qué ocurrió, porque si las hicimos y las hicimos en su nombre, fue Él el que nos inspiró para hacerlas. Ahora yo quiero, por favor, que usted mire cómo concluye esta historia. Ya Jeremías está fuera, ya Dios abogó y redimió. Y Ebed-Melech, que hizo eso, el etíope, siervo del rey, no ocurre nada en el capítulo 38 y 39 al final nos dice eso. Quiero que veamos qué dice ahí. Dice 15 a 18. Y había venido palabra de Jehová a Jeremías, estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: Ve y habla a Ebed-Melech, etíope, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal, y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Aleluya. Por favor, esto es algo precioso. Dios responde en su tiempo y nos sorprende con las respuestas que trae a nuestras vidas. Fíjense bien, Dios le dice a este hombre: en aquel día yo te libraré. Cuando dice Dios en aquel día, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué debía entender Ebed-Melech? Dije hace un rato, este hombre sí reconoció a Jeremías como profeta. Cuando fue donde el rey, dijo: al profeta Jeremías le han hecho mucho daño. Ahora fíjese la otra parte. Cuando Dios envía el recado a Ebed-Melech, le dice: en aquel día. En aquel día se está refiriendo a las tantas veces que la palabra de Dios había hablado anunciando que en un momento específico, si ellos no cambiaban su manera de vivir, iban a recibir el castigo. Así se refiere Dios en aquel día. Está hablando de ese día de castigo, ese día que llega porque ha sido atraído el castigo por el comportamiento. Que quede claro, Dios no quiere castigarnos, pero el pecado reincidente que hace que el corazón se endurezca, tiene que ser tocada a la persona por Dios. El castigo a veces hace reaccionar al ser humano. El momento de tribulación hace que la persona vuelva su rostro a Dios. Así que Dios permite eso como un acto de misericordia. ¿Qué le está diciendo a este hombre? Tú sabes que Jeremías, y tú has oído su palabra, ha dicho continuamente que en aquel día va a ocurrir mi castigo. Ahora yo te digo, en aquel día. De esta forma Dios reitera que aquella fe que él había tenido en las palabras dichas por Jeremías eran palabras que venían de Dios. ¿Entendemos esa parte? Y en aquel día dice Dios: yo te libraré. Así como tú libraste a mi siervo, en aquel día terrible yo te libraré. Yo seré para ti salvador, yo seré para ti redentor. Así que Dios está diciendo, la profecía de Jeremías se va a cumplir. El versículo 17 dice allí
escuche bien, Dios revela algo que estaba en el corazón de este hombre y que Dios conocía. ¿A qué nos referimos? Dice allá en el versículo 17, pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos que... Él tenía un temor dentro. Cuando llegaran los babilonios, iba a ser un desastre. Dios había dicho lo que iba a pasar. No es solamente que ellos iban a hacer, sino que Dios había dicho, había anticipado qué iba a pasar, qué clase de prueba iba a pasar el pueblo. Y Dios dice ahora, cuando ese día llegue, yo te voy a librar. No tengas miedo. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías en la cárcel? Yo voy a librarte. Yo sé que tú tienes miedo, hay un temor interno, pero no tengas miedo a esas personas que tú temes, porque yo te voy a librar. Y certifica a Dios su presencia a este hombre, le certifica su libertad, le certifica que va a guardarlo, que va a sacarlo de la situación. El versículo 18, Dios vuelve a decir algo que el etíope nos muestra que tenía, pero que mucha gente en Judá no se había dado cuenta. Dice el versículo 18, porque ciertamente te libraré y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín. Porque tuviste confianza en mí. Este es el punto real. Tú tuviste confianza en mí. Por eso ahorita dijimos ser un hombre que tenía fe. Porque se tiene confianza cuando se le cree a Dios. La fe es lo que nos permite creerle a Dios. Este hombre le creía a Dios y Dios descubre en este momento. Todo lo que hiciste, te expusiste, fuiste donde el rey, le dijiste que estaba mal lo que se había hecho, te levantaste en contra de los príncipes, tú que eres un siervito ahí de la casa del rey. Todo eso lo hiciste porque tuviste confianza en mí. Hermanos, ¿qué nos enseña esta historia? En este punto crítico en que vivimos. Que así como Israel, Judá, el reino de Judá, que era el que faltaba por caer, se desligó de Dios, se olvidó de Dios. El mundo estaba en tinieblas, en oscuridad real, su mundo, el pueblo de Israel. ¿Qué es entonces lo que Dios nos enseña? Que quedan unos pocos fieles. Son los pocos los fieles. Hermanos, no son los muchos los fieles, son los pocos. Así ha sido ayer y es hoy. Solo los fieles, los que confían en Dios, se mantienen firmes. Le siguen creyendo, vean lo que vean. Le siguen creyendo y aferrándose a Dios, sientan lo que sientan. No dan importancia al problema, sino que se encomiendan a Dios. Invocan su nombre. Y entonces experimentan la cercanía, la voz, el consuelo y la libertad de Dios. En este momento, usted y yo como cristianos tenemos que saber que debemos ser como Jeremías en medio de su aflicción, pero que debemos ser como Ebed-Melech, que se dispuso a servirle a Dios, exponiendo aún su vida para que un siervo de Dios no fuera maltratado. Es necesario que eso sea nuestra visión, que nosotros lo tengamos muy claro en nuestro interior. Dios está buscando voces que se levanten a defender a los que no pueden hablar. Como dice el Salmo, levanta bandera de verdad. Esta es la hora, Dios la está entregando para que nosotros digamos, proclamemos, enseñemos con sabiduría, como lo hizo este hombre, podamos ser la voz de Dios, ser la palabra de Dios graficada, llevándola a otros para que otros reciban de Dios esa gracia y puedan ser traídos ahí. Yo no puedo invocar a quien no conozco. Yo no puedo llamar a Dios si no lo conozco, pero si lo conozco sí puedo llamarlo. Tú no llamas a quien no conoces. Bueno, algunos llaman aunque no conozcan, pero tú no llamas racionalmente a nadie a menos que no lo conozcas, porque no sabes cómo se llama. Pero Dios quiere que nosotros aprendamos a llamarlo en la medida en que nosotros lo conocemos. Porque cuando tú conoces a Dios, conoces el nombre de Dios, cualquiera de sus nombres, estás refiriéndote a sus atributos. Está diciendo, yo conozco al Dios omnipotente, al Dios verdadero, al Dios veraz, al Dios que hace maravillas. Y por eso puedo clamar a Él en mis horas más duras, más tristes, más negras, más oscuras. Ese es el Dios
que quiere en este tiempo ser levantado por su pueblo. Que Dios nos permita a través de esta historia entender que en medio de la cárcel Dios trabaja y simultáneamente fuera de la cárcel Él trabaja. No hay impedimento para Dios. Ni es ninguno de nosotros puede decir, tenemos el problema más grande, Dios no puede hacer nada, porque todos los problemas para Dios representan lo mismo. Él los disuelve en su tiempo por medio de la palabra de su poder. Solo necesitamos creer. Y Cristo dijo, al que cree, todo es posible. Yo no sé cómo está tu fe en este momento, pero Dios quiere que tu fe, nuestra fe, no sea una fe débil, asediada por las circunstancias, debilitada por los problemas, sino una fe que crece a pesar de las circunstancias, de las situaciones, de los problemas. Nuestra fe está insertada, aferrada en Dios. Ese es el siervo y la sierva que Dios quiere para este tiempo. ¿Te atreves a hacerlo? Entonces yo te digo, no esperes que llegue el problema para conocer a Dios. Empieza a conocerlo desde hoy. Pide a Dios que te muestre quién es el Dios Shalom, el Dios de paz. Pide a Dios que te muestre quién es el Dios de justicia. Pide a Dios que te muestre quién es el Dios omnipotente, el Dios que provee, el Dios que prevé. Pídele a Dios que te muestre quién es Él. Y entonces cuando llegue la aflicción, tú puedes clamar a ese Dios. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque eres quien eres ayer, hoy y por los siglos. Al pensar en ti, en quién eres, tenemos que regocijarnos, porque no te gastas, no te cansas, no te consumes, porque permaneces siempre el mismo. Gracias, Señor, porque tú nos anuncias las cosas antes de que ocurran, porque eres el primero y el último. Es decir, Señor, nadie antes que ti, nadie después de ti. Gracias porque nos has insertado en una historia de la cual tú tienes también el dominio. Gracias porque no hay evento que tú no conozcas. Gracias, Señor, porque aún nuestras tribulaciones y problemas, dificultades, dolores, tristezas, incompetencias, tú las conoces todas. Gracias, Señor, porque tú eres el que te acercas y refrescas nuestras almas. Eres el que defiendes, el abogado que nos defiende, el abogado que nos defiende delante del Padre cuando pecamos, el que prepara causa en favor nuestra, y el abogado que nos defiende ante aquellos que por no amarte, por no querer conocerte, por no obedecerte, entonces también nos rechazan a nosotros. Gracias, Señor, porque tu paciencia y misericordia no terminan, son infinitas. Y decía Jeremías antes de esta oración que eso sustentaba, saber eso sustentaba su vida. Que tus misericordias no terminan, que tus fidelidades son nuevas cada día. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras cárceles, nuestras opresiones, nuestros problemas severos, tú sigues siendo el Dios que nos despiertas en la mañana y nos dejas ver tu amor, tu cercanía, tu presencia. Y nos dices una y otra vez, no temas, no temas, yo estoy contigo. Señor, queremos agradecerte que eres así, Dios real, Dios único, Dios omnipotente. Queremos darte gracias porque fuiste el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de José, porque eres el Dios que a través de los siglos te has manifestado a tu pueblo, Señor. Queremos en esta noche suplicarte que nos des la fe de ese etíope, un siervo menospreciado, pero un siervo agradable a tus ojos. Enséñanos a confiar en ti de tal manera que no haya ola que se levante a la cual tengamos temor, que no haya obstáculo que no sepamos que tú lo vas a quitar, que no haya acusación que nos amedrente,
porque sabemos que tú nos defiendes. Señor, enséñanos a vivir por encima de las olas. Enséñanos a vivir como le enseñaste a Pedro ese día al levantarlo y decirle: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Enséñanos a caminar por encima de las tribulaciones. Enséñanos a entender, Señor, que tu nube no se ha apartado de nuestras vidas y que tu Espíritu derrama sobre nosotros esa defensa, ese consuelo, ese vigor, esa esperanza que solo tienen origen en ti. A ese Dios precioso, glorioso, majestuoso, esta noche alabamos, bendecimos y glorificamos. Señor, y que toda persona, si hay aquí algún hermano o visitante que está pasando por situaciones donde siente que se asfixia, donde siente que se hunde, donde siente que no tiene esperanza, donde siente lo que dijo Jeremías: soy muerto, soy un hombre muerto o una mujer muerta. En este momento, Señor, levante sus ojos a ti y diga: Señor, tú eres Dios de esperanza. Señor, tú eres el Dios de mi salvación. Señor, ¿a quién temeré? Señor, ¿quién podrá alejarme de ti? Señor, y que empiece a declarar que tú eres el Dios perfecto, el Dios omnisciente, el Dios salvador de toda la tierra, el Dios salvador de toda enfermedad y dolencia. Señor, que nos volquemos a ti. Acércanos a ti. Lávanos en esta hora. Señor, y que seamos honestos y sinceros y te digamos: yo tengo temor, pero yo sé que tú estás cerca de mí. Yo tengo temor, pero yo sé que tú conoces que tengo temor. Yo tengo ansiedad, pero sé que tú conoces mi ansiedad. Y que al declararte estas cosas y reconocerlas, Señor, tú traigas bálsamo, aliento, frescura, vigor. Esta noche derrama la fuerza del búfalo en cualquier alma necesitada. Derrama esta noche, Señor, unción que rompa yugos. Y enséñanos a creerte a pesar de nuestras dificultades. Y a pesar de nosotros mismos, Señor, enséñanos a creerte. Te declaramos nuestro Dios. Levantamos tu nombre. Y te decimos, Señor, lo que decía Jeremías: sálvame y seré salvo. Sáname y seré sano. Llévanos con tu bien y abre nuestras bocas para proclamar tu verdad. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Amén.